Amén. Vamos a Mateo 6:33. Mateo 6, verso 33. ¿Verdad? Por favor. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, ponemos delante de ti este tiempo, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Padre Celestial, derriba todo aquello, Señor Padre, que tú no has hablado para nosotros en este tiempo. Señor Padre, y llévanos de la mano para poder cumplir tus planes, tus propósitos. Dios, gracias por tu cuidado diligente sobre nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, porque eres tú haciendo tu obra, Señor Padre, en este tiempo, en cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros hemos estado estudiando la mente de Cristo, ¿verdad? Y lo que veíamos hace 8 días, ¿verdad? Es que nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Sí, tenemos una función en ese propósito. Debemos pensar como Cristo. Sí, hermano, la obra esencial del proceso le pertenece a Dios. En todo tiempo Dios está trabajando en tu vida. En todo tiempo Dios te está llevando en un desarrollo, en un crecimiento. Recordemos la Escritura que declara, ¿verdad? Y yo edificaré a mi iglesia. Jesucristo es el que está trabajando. El propósito de nuestra vida es ser semejantes a Cristo, ¿sí, hermano? Y estamos siendo transformados día a día, constantemente, en cada mañana que nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de estar en esta tierra. Dios nos lleva a la santidad, Dios nos lleva a la consagración, Dios nos lleva a esa vida, ¿verdad?, delante de su presencia. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender toda esa realidad, tenemos que sentir, ¿verdad?, la libertad en Cristo. Jesucristo, hermano, sí, no es alguien, ¿verdad?, que te lleva a obligarte. No es alguien, hermano, que tiene un látigo. Eres tú tener que un deseo de buscarle, ¿sí, hermano? Un deseo de estar en su presencia, un anhelo de estar con Él. Cuando nosotros como cristianos empezamos a tener ese anhelo, ¿sí?, nuestros días no son tan largos, ¿sí?, ni tan monótonos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en su presencia, porque nosotros vivimos con Él, porque nosotros, hermanos, sí estamos llevando a cabo, ¿verdad?, una comunión constante con Él. Entonces, en nosotros debe de haber un deseo. Sí, Jesús debe de ser realmente nuestro deseo. En Ageo, capítulo 2, verso 7, dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones. Realmente Jesucristo debe de ser algo que tú deseas, algo que tú anhelas, algo que tú necesitas. Algo, hermano, sí, que tú harías hasta lo imposible por estar con Él en tu día, ¿sí? Hay muchos que se sientan a ver el televisor y hasta tienen la hora de la taranovela, ¿no? Y se la prenden y ahí pasan horas y horas, ¿verdad, hermano? Pero cuando tú tienes un anhelo de estar con Dios, cuando tú tienes un anhelo de estar en su presencia, nada te lo imposibilita, ¿sí, hermano? ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes ya en tu vida. Puede ser a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, ¿verdad? Puedes tú tener un horario específico para estar con Él, pero tú debes de tener ese deseo, ese anhelo. Es un sentir, ¿verdad, hermano? El tener esa libertad en Cristo de venir a Él en todo momento, ¿sí? Y en toda ocasión, ¿verdad? En Santiago 3, ¿sí?, verso 18, Santiago 3, verso 18. Santiago 3. ¿Ya llegó? Fíjese bien lo que dice la Escritura. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? ¿Sí? Y sigue diciendo, dice:
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros entendemos nuestros deseos, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos nuestros anhelos y nuestras pasiones, ¿verdad? Esto nos lleva a nuestras vidas, hermano, a tener una mira en las cosas de Dios. Normalmente usted tiene una visión para esta tierra, ¿no? Tal vez es terminar una carrera, tener un título, tener una cédula, hacerse millonario, ¿verdad? En un día para otro, ¿verdad? Comprar, no sé, algo con lo cual usted pueda ser productivo. Y ese es un anhelo, un deseo, ¿verdad? Un sueño. Yo hace rato hablaba con una persona, y él decía, yo tenía tanto anhelo de poner mi negocio, dice, y ya lo puse, ¿verdad? Y es algo que él tenía y pues a final de cuentas lo alcanzó, lo logró, ¿no? Y dice, y en el mercado donde estoy me está yendo muy bien. Le digo, qué bueno, ¿verdad? Porque ese era un anhelo, era un deseo en mi vida que yo tenía. Y usted en Cristo, ¿tiene algún anhelo? ¿Tiene algún deseo? ¿Sí, hermano? ¿Tiene alguna pasión? ¿Cuál es? Tome una hoja. De verdad, tome una hoja o ahí en su tablet, hay algo que usted pueda ponerlo. Y usted escriba su anhelo. Escriba su deseo. No, en verdad, ¿qué está haciendo con nosotros, hermano? Escríbalo. Y su pasión. Tiene únicamente 1 minuto. Ay, ¿tan poquito? Usted, si es un cristiano, debe de tenerlo ahí. Tenga ese anhelo, tenga ese deseo, tenga esa pasión. ¿Por qué? Hermano, el día de mañana, usted se va a acordar cuando vea esa hoja. Que usted tiene anhelos, que usted tiene un deseo, usted tiene una pasión. En el plan, en la visión con Dios. Y por eso es que usted la debe de tener ahí. Hasta enmárquela y póngala ahí en su cuarto. ¿Verdad? Mi anhelo para con Dios. ¿Lo he alcanzado? ¿Sí? Mi deseo para con Dios. ¿Lo he obtenido a este tiempo? ¿Sí? Mi vida con Cristo. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida cristiana? Porque muchas veces nuestras vidas cristianas están sumamente limitadas y están detenidas, ¿sí? Nuestra vida cristiana, hermano, debe de ir más allá. Nuestra vida cristiana, hermano, debe de ir en un fluir, en un crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo y entiendo esa parte de mi vida cristiana, nosotros debemos de entender qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Se ocupaban voceros para los líderes romanos, ¿verdad? Y los líderes romanos normalmente llevaban esa portavoz de lo que el gobernante quería hacer y le declaraba al pueblo lo que ellos querían hacer, lo que ellos deseaban hacer. Y entonces el pueblo, al escuchar que venía, ¿verdad?, de parte del gobernante, pues ¿qué tenía que hacer? Acceder, aunque muchas veces era ¿qué? Injusto. Entonces normalmente ellos, hermano, pues eran subyugados, ¿sí? Porque no tenían una visión, no tenían un enfoque, ¿verdad?, en sus vidas, sino lo que decía el gobernante, eso hacían. Aunque a ellos les parecía una injusticia, pero a final de cuentas, sí, hermano, se les demandaba y ellos tenían que acceder, ¿sí? Entonces llegó el momento en que uno de aquellos voceros se dio cuenta que los gobernantes estaban haciendo injusticia, ¿verdad? Y Dios lo usó para sus planes y sus propósitos, allá en Roma. Porque él tenía un deseo, él tenía una visión. ¿Y sabe qué? Tenía una madre que era cristiana y oraba por él. ¿Sabe cuál era su anhelo y su deseo de aquel varón? Hacerse millonario, tener buena posición, ¿verdad? Sacar adelante a su familia, tener muy buen trabajo, ¿sí? Y lo tuvo posición, tuvo un lugar en gobierno, tuvo muchas cosas, pero dentro de todo ello, hermano, sí, se olvidó de Dios. Y su madre nunca dejó de orar por él. Y entonces fue cuando él volvió y Dios le abrió los ojos y se rindió a Cristo. Y hermano, y después él fue el que transcribió, ¿sí?, cartas
de los evangelios, ¿verdad? Y las explicó. Es importante que nosotros podamos entender toda nuestra visión, nuestro propósito, porque a veces el enemigo hoy en día te ha cegado, el enemigo hoy en día, ¿verdad?, te ha cercado de los planes de Dios, el enemigo hoy en día te ha detenido en los deseos, en los anhelos de Dios. ¿Qué era realmente, hermano, lo que tú deseabas para Cristo? ¿Sí? Cuando tú recién recibiste a Jesús, ¿siempre pensaste que ibas a estar en una silla? Cuando tú estabas, ¿verdad?, ahí buscando al Señor, ¿realmente pensabas que no ibas a alcanzar la meta? ¿O tenías ese deseo, ese anhelo? ¿Sí? Ahora pesa tu vida como cristiano. ¿En qué peldaño estás de lo que era tu anhelo, de lo que era tu deseo? ¿Sí? Porque en Cristo, hermano, siempre hay esperanza. En Cristo siempre hay victoria. En Cristo siempre hay bendición. Entonces, nosotros debemos de entender que nuestro anhelo, nuestro deseo, debe de estar para Dios. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, si nosotros tenemos la mente de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces nuestras vidas cristianas no pueden ser monótonas, ¿sí? Fíjese bien, nuevamente regrese ahí a Santiago y dice la Escritura, ¿de dónde salen las guerras? ¿De dónde? ¿De dónde saldrán? Ahí se lo dice también. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que ver esa realidad. Cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo crucificado, cuando nosotros tenemos nuestra mente en los planes de Dios, nuestras vidas van a ser totalmente cambiadas, ¿sí? Isaías 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y entonces cuando nosotros empezamos a entender esta realidad en Cristo, mi vida cristiana no es algo más en esta tierra, sino que mi mente puede estar saturada de la palabra, y las palabras que fluirán de mí, ¿qué serán? La vida de Dios. Sí, hermanos, se hablará la vida de Dios. ¿En qué? En todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? En mi vida personal, tú ya no te sentirás arruinado, no te sentirás el patito feo, no te sentirás, ¿verdad, hermano, que estás tú fuera del amor de Dios, fuera de la voluntad de Dios? Porque hasta hay un canto que dice, tan grande es el amor de Dios, ¿verdad? Sí, que no puedes estar fuera de Él. Entonces, mi vida cristiana debe de entender esa realidad. Si yo tengo mi mente en la voluntad de Dios, yo siempre voy a ir creciendo. Nada me va a poder detener. Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, cuando venimos a entender la voluntad de Dios, el anhelo de Dios, ¿sí?, la visión de Dios para nuestras vidas, hermano, nosotros empezamos a tener un crecimiento, un desarrollo, ¿sí? Hace aproximadamente ya 21 años, casi 22 años, estaba yo en una reunión de jóvenes. Había como unos 1500 jóvenes, hermanos, reunidos en ese lugar, ¿sí? Fíjense cuánto tiempo les estoy hablando, ¿verdad? Yo no estaba tan joven. Yo tenía alrededor de unos 25 años, 26 años, cuando estaba en esa reunión de joven. Y entonces en esa reunión de joven hablaron de la santidad y la consagración. Y hablaron de dedicar nuestras vidas en santidad y en pureza hasta nuestro matrimonio. Y ahí tengo mi hoja, la firmé. Y yo dije, mi cuerpo no será para nadie más, sino para Cristo y para mi esposa después de que yo me una en lazo matrimonial. Y ahí tengo mi hoja. ¿Sí, hermano? Y entonces, yo estaba en esa reunión de varones cuando yo decidí consagrar mi vida para Dios. Pues de varones, de jóvenes, hermanos, ¿sí? Y en verdad, o sea, tengo ahí y realmente recuerdo esa reunión, porque nos sentaron en círculos, nos sentaron en mesas, hermano, y nos hablaron la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, era una iglesia muy grande a donde yo asistía, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a vivir para Cristo, la verdad, hermano, yo tengo mi anhelo, mi deseo, mi pasión, siempre bien fija en Dios. ¿Por qué? Porque ese es realmente lo que Dios tiene
Ven y deleítate en el Señor y Él concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón, tus anhelos, tus pasiones, tus deseos en Dios, hermano. Muchas veces nosotros no tenemos ya más anhelo, muchas veces nosotros no tenemos más deseo, más pasión. ¿Cuál es tu anhelo? Hermano, llegar y dormirme en el servicio. Ese es mi anhelo, porque ahí tengo paz. ¿Sí? ¿Cuál es? Llegar y ver de arriba abajo al hermano, porque no me gusta cómo se va vestido, ¿no? No, o sea, ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo, hermano? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu pasión? ¿Tienes un anhelo? ¿Tienes un deseo? ¿Tienes pasión para Dios? Porque si tú me dices, no, es que yo quiero ser millonario, hermano, no estás desenfocado de la mente de Cristo. Porque no puedes servir a dos señores. ¿Sí? Porque vas a quedar mal con uno. ¿Sí, hermanos? Entonces, es importante que nosotros lo veamos. Fíjese bien. Ahí siga usted en Santiago. Dice el capítulo 4 en el verso 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no lo pides. ¿Cuál es tu anhelo? Tú tienes que pedirlo. ¿Cuál es tu deseo? Tú tienes que pedir que el Señor vaya abriendo ese plan, ese panorama. Pero más que pedir, tú tienes que estar en su presencia. ¿Sí? Tienes que habitar en su presencia. ¿Por qué? Porque en su presencia se darán luz, o se darán a luz los planes de Dios. En su presencia tú podrás ver cómo el Señor te lleva en un desarrollo, en un crecimiento. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar es donde el Señor verá realmente tu corazón. Ahí en ese lugar es donde el Señor realmente verá lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú quieres, hermano. ¿Sí? A mí no me habían hablado del bautismo del Espíritu Santo, amados. A mí nadie me habló que el Señor bautizaba y que venían lenguas y se hablaban. ¿Sí? En otra reunión general, en ese mismo lugar donde yo hice mi voto de santidad y castidad, dicen por ahí, ¿verdad? En ese momento, no para siempre. ¿Sí? Nosotros nos tomamos de la mano y empezamos a orar todos. Y de repente yo empecé a orar en lenguas, pero yo vi así una luz que descendía sobre mi vida. Incluso cerré los ojos porque vi una luz muy grande. Y empecé a hablar en lenguas. Nadie me impuso las manos. Nadie me dijo lo que yo tenía que hacer. Simplemente vi esa luz que vino sobre mi vida y empecé a hablar nuevas lenguas. ¿Sí, hermanos? Entonces, del mismo modo, yo habitaba y yo anhelaba estar en su presencia. Y día y noche, hermano, leía la Biblia. Día, tarde y noche. No había un momento en que yo dejara, hermano, o que yo pudiera dejar la Biblia. ¿Por qué? Porque era mi anhelo conocer a Dios. Es mi deseo conocer a Dios. Es mi vida realmente el poder entender los planes de Dios y no fallarle. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo, ¿sí? Esa pasión, ¿sí? No lo vas a dejar. ¿Sí saben qué es estar apasionado? ¿No? ¿No? ¿Qué es pasión? Apasionados que viven la intensidad del... ¿Ya les suena? ¿No? De la palabra de Dios. Ay, ya me lo cambió, hermano. Sí, es dejarlo todo por estar ahí. Es como tener una adicción. ¿Sí, hermano? Es algo que tú necesitas. Entonces, cuando tú dices, yo estoy apasionado, tengo una pasión por Dios, y no vas a la iglesia, no puedes decir que estás apasionado. ¿Sí? Cuando dices, yo tengo un deseo de predicarle a todo el mundo de Cristo, y no le predicas ni le das testimonio a los de tu casa, mentira que vas a predicarles a todos los del mundo, hermano. ¿Sí? Cuando tú dices, es que yo tengo un anhelo, ¿verdad?, de servir a Dios, y no sabes ni limpiar la mesa en tu casa, no puedes servirle a Dios. Porque todo inicia en el lugar secreto. En el lugar secreto. Y entonces todo lo que haces, ¿lo haces para qué? Para el Señor. Para el Señor. ¿Sí?
Entonces, mi vida cristiana debe de ir, dice, no lo tienes, ¿por qué? Porque no lo pides. ¿Cuánto tiempo llevas orando por ese anhelo? ¿Cuánto tiempo llevas orando, verdad? Por ese deseo. ¿Cuánto? Ay, hermano, yo ni oro. Ah, pues ahí está el problema, que no oras. ¿Sí? Dios te ha dado una promesa, una palabra rema en tu vida. Cuando tú has estado leyendo, Dios te ha hablado en esa intensidad, hermano, que tu corazón es tocado. Cuando tú vienes ante la presencia de Dios, hermano, ¿sí? ¿Entiendes que Él está ahí? O perdón, cuando tú vienes a una reunión, ¿entiendes que Dios está ahí? Y cuando sales dices, ya soy libre. ¿Ya aquí ya el Señor ya no me ve? ¿O cómo es tu vida? Porque te puedes esconder de los hombres, de hacer cosas ocultas, pero de Dios no te puedes esconder. De Dios no te puedes esconder. Y Dios conoce tu corazón. ¿Sí? Dice, pedís y pides mal. ¡Qué caray! ¿Para qué? Fíjese bien lo que dice el verso 3. Fíjese bien lo que dice el verso 3, hermano. ¿Ya llegó? ¿Sí? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. O sea que aquí no es para ti, sino es para quién. Para Dios. Tu vida puesta para quién. Para Dios. Dice que yo no sé si usted, por ejemplo, a mí me ha gustado tocar la guitarra. ¿Sí? y tengo tiempo tocando la guitarra, hermano, ¿sí? Pero yo le decía, Señor, enséñame tus ritmos. Y oraba, Señor, dame gracia para aprender tus ritmos. Porque yo escuchaba, ahora sí, ritmos de alabanza, hermanos. Y yo nada más tocaba puro urbanito. ¿Sí saben cómo es el urbano? ¿No? Qué bueno que no saben. Es como una balada rítmica, ¿no? Tan, ta, tan, ta, 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 tan, ta, tan, ¿sí? Entonces, cuando yo empezaba a tocarle a Dios, yo le decía, Señor, yo quiero componer cantos para ti. Y entonces empezaba yo a escribir. Y yo decía, esto no tiene vida, y lo tiraba. Eso no tiene vida. Lo que tenía yo que hacer era leer la Biblia. Y entonces yo venía a la palabra de Dios, lloraba y le decía, Señor, dame el poderle poner canto a tu palabra. Y es hasta la fecha lo que yo sigo orando. ¿Usted ha orado por algo? ¿Ah, sí? ¿No? Ay, hermano, con trabajo si llego a la iglesia y usted quiere que hasta lea la Biblia y le ponga canto. ¿Qué caray? No, es que debe de haber algo que tú desees hacer para Dios, ¿o no? Nadie aquí tiene un anhelo para Dios, hermano. No, Señor, te equivocaste. O sea, realmente, porque si nada más estamos pensando en nosotros y yo, no tienes un corazón de servicio. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu pasión? Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Y Cristo puso su vida por nosotros. Y usted no puede dar tiempo para Dios. Podemos buscar muchos pretextos en nuestras vidas. Podemos tener muchas cosas en nuestras vidas. Pero algo importante debemos entender, que Dios nos llamó y Dios nos escogió para ser usados por Él. Colaborar con su Espíritu Santo, hermanos. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, ¿sí? Tenemos que abrirle nuestro corazón. ¿Por qué? Usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, o es un religioso. Porque ¿sabe qué hace el religioso? Va a su reunión y sale, ¿verdad?
y sigue siendo igualito. ¿Sí? Entra y sale, y sigue siendo lo mismo de siempre, no cambia, genio y figura hasta la sepultura, dicen por ahí los del mundo, ¿verdad, hermano? Pero en Cristo usted tiene que ser transformado, tiene que ser renovado, tiene que ser vivificado. ¿Cuánto tiempo tiene conociendo a Dios o a Jesús? ¿Cuánto tiempo tiene que le entregó usted a Cristo su vida? Bueno, a lo mejor ni se la ha entregado, por eso sigue siendo tan de usted y por eso no tiene usted anhelos, ¿no? Dice, no, yo le dije que le daba mi corazón, pero a veces me lo quedo porque tengo que llorar amargamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender esa realidad. En Cristo nosotros tenemos bendición y victoria. Y hermano, en Cristo usted es una persona bendecida. No sé si no lo ha entendido. En Cristo usted tiene, hermano, una identidad. En Cristo usted tiene una renovación. En Cristo usted tiene una vida nueva. No puede usted seguir conformado con lo que hasta ahora ha visto. O no puede usted conformarse con llegar a una reunión, hermano, y simplemente sentarse y salir. ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. No puede usted estar encerrado simplemente en 4 paredes y decir que está viviendo una vida con Jesús o que tiene usted comunión con Cristo. No puede usted salir ahí por las calles, ¿verdad? Y estar divagando tantas horas, ¿verdad? Sin predicar el Evangelio, ¿sí? No puede usted ir a visitar a sus familiares sin que usted les testifique que hay un Dios que les ama y que pronto volverá. ¿Se entiende, hermanos? Entonces nuestras vidas tienen mucho que decir. Nuestros hechos, escúchelo, ¿sí? Hablan más que 1000 palabras. Entonces es importante que nosotros entendamos, que la gente sepa que aquí hay cristianos, ¿no? Uno que dicen, híjole, ahí en esa casa, José, vuelan los jitomates, hermano. O quién sabe qué volará. Salen volando los perros, dicen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? En nuestras vidas? Nuestras casas deben de ser conocidas como cristianos, ¿no? Sí. Yo una vez estaba regañando a mi perro y le decía, qué malo eres, le decía yo. La verdad que para la próxima te me vas de la casa, ya no voy a tener yo paciencia contigo. Me estás robando mi paz, ¿verdad? Y dice mi esposa que le dijeron, ¿a quién está diciendo así? Dice mi esposa, al perro. Ah, imagínense qué estaban pensando, ¿no? Porque yo sí me puse a hablar con él. Es más, luego llego con el árbol de durazno y le digo, la verdad es que ya estás terminando tu tiempo, te voy a tener que cortar, porque ni flor ni fruto das, ¿sí? Entonces, si no sirves para dar fruto, tengo que cortar, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad, hermano? Si yo le estoy hablando desde detrás de mi puerta y va pasando la gente, ¿qué va a decir? ¿No? O cuando le digo a mi perra, qué maleducada eres, en verdad que sí, ahora sí te me vas de la casa. ¿Qué pensarán, hermanos? ¿No? Pues esa vez que me dijo mi esposa, oye, están diciendo los vecinos que a quién le estás hablando así. Le digo, pues al perro. ¿A quién le voy a hablar así? Dice, pues ya no le hables así. No, hermanos, nuestros hechos, nuestras acciones. Porque muchas veces, hermanos, en nuestras vidas tenemos un testimonio, pero en Cristo todas las cosas quedaron ¿dónde? Atrás. Vivamos una vida victoriosa, amados. Vivamos una vida en Cristo. Si usted tiene un anhelo, escríbalo y ore por él. Si usted tiene deseos, póngalos ahí y ore por ellos. Si usted tiene pasión, póngala. Sí, hermano, ¿qué es lo que usted anhela? Y empiece a orar. ¿Por qué? Porque Dios le va a llevar a entender esa parte. Fíjese, le voy a dar un testimonio más porque cuando yo empecé, ¿verdad?, a vivir mi vida con Cristo, cuando yo empecé a tener esa entrega con Dios, yo una vez le dije, Señor, tu palabra dice que hay géneros de lenguas. No sé si usted lo ha leído, ¿no?
Bueno, ¿no? ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Verdad, hermanos? Dice que hay géneros de lenguas. Entonces yo le dije, Padre, si estas lenguas que tú me has dado, permíteme tener géneros de lenguas. Y un día que yo estaba orando, yo recuerdo, estaba yo postrado así con las manos, empecé a fluir en lenguas, hermano, que no podía yo parar de orar las lenguas. Y empezaron a fluir diferentes lenguas, ¿sí, hermanos? En mi vida, ¿sí? Pero yo oraba y le decía, Señor, si es verdad que esos géneros de lenguas existen, dame esos géneros de lenguas. Usted piensa que nada más es así, ir y levantar y ya. Tiene usted que tener una vida, tiene que tener usted una búsqueda, tiene usted que tener una entrega, tiene usted que ser luz. Entonces nosotros tenemos que pagar un precio. Si nosotros queremos ser, ¿verdad?, aquellas vidas que llevan la palabra de Dios, aquellas personas, aquel ministerio, aquella congregación que ministre la vida donde se mueva, tenemos que tener cruz de Cristo, tenemos que tener el sentir de Dios, los pensamientos de Dios, hermanos. Abra su entendimiento hoy, disponga su corazón, porque Cristo nos está llamando. Cristo está esperando que usted se levante. Cristo está esperando, hermano, que Él sea su deseo, que no sea el fútbol, ¿sí?, que no sea la maquinita que usted agarra y empieza ahí, que no sea el WhatsApp, sino que sea Él, que Él sea su deseo, estar tiempos con Él, estar tiempos, hermanos, sí, con su palabra, meditando su escritura, llevando una vida, hermano, en desarrollo, en visión, sí. Cada día que pasa, ¿verdad, hermano? Usted tiene una oportunidad para vivir con Dios y para ver su voluntad perfecta en su vida. Entonces, Cristo, hermano, le llama a que usted crezca, a que usted desarrolle, ¿sí?, a que usted se involucre, a que usted vea esos deseos, ese anhelo, esa pasión en su vida fluir y crecer. Pero necesita pagar el precio. Dios es bueno. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche estamos delante de ti dándote gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Ministra nuestras vidas y ministra nuestros corazones, Señor. Llévanos de la mano para poder entender tu perfecta voluntad, mi Dios, para poder entender tus propósitos, para poder entender, Señor, tus caminos, para poder ser, Padre, Señor, luz en medio de la oscuridad, Señor. Llévanos, Padre, Señor, a esa vida, Señor. Y quita las vendas que nos han cegado, Padre, Señor. Quita todo aquello que ha engrosado nuestros corazones en este tiempo y que ha imposibilitado que tu palabra fluya, que tu palabra crezca, Señor. Señor, danos, Padre, Señor, Padre, esa gracia, Señor, para estar delante de ti, Señor. Y que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras pasiones estén encauzados a tu voluntad. Señor, estén encaminados al cumplir, Padre, Señor, tus ordenanzas. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por cada hogar, por cada familia aquí representada, Señor, que tú puedas quitar, Padre Celestial, toda venda de sus ojos. Señor, que tú puedas circuncidar esos oídos, Padre, Señor, y ellos puedan ser sensibles a tu voz. Padre Celestial, que tú puedas traer, Señor, ese anhelo en su corazón, ese deseo, esa pasión. Y que ellos tengan esa disposición de caminar, de seguir adelante. Que ellos tengan esa disposición, ese anhelo, Padre, de continuar para ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por cada joven, por cada infante, por cada matrimonio representado, Señor Dios, porque tú eres haciendo tu obra, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Dios, porque aún todos aquellos, Señor, que escuchen, Padre, Señor, tu audio, Señor, ellos podrán ver tu voluntad y tus planes, Padre, Señor, ser prosperados en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo y te bendigo, Dios del cielo, porque tú tomas el control en este tiempo, Padre, Señor, sobre sus vidas, para que tu reino, Padre, Señor, se establezca en sus corazones y ellos puedan, Padre, Señor, manifestar tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
y amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey, hermano.